Génesis vemos el inicio de la humanidad, el inicio de la luz, el inicio de las estrellas, de los árboles, pero también vimos el primer pecado y también los primeros frutos de este pecado. Eso es de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, los primeros frutos del pecado. Recuerdo que hace un tiempo, hace años, cuando le damos de las primeras vueltas a Génesis, me acuerdo que esa ocasión le pusimos por título a la predicación a eso, el camino de Caín. Por lo que dice Judas, Judas habla de tres cosas en las que caerán o caeremos si no nos cuidamos. Aquellos que se apartan de Dios, dice la contradicción de Coré, y dice el camino de Caín, y describe lo que sucede en este capítulo. Entonces vamos a estar hablando del camino de Caín, pero al mismo tiempo me gustaría un título un poco más dramático, que se llame Asesinato después de la reunión o después del culto, algo así, porque es básicamente lo que estaba pasando. Un hombre que fue a la reunión a adorar a Dios y después salió a matar a personas. Pudiera parecer como algo raro, que como alguien va a la reunión y después de ir a la reunión se sale a matar, pero no es lo que a veces hacemos. A lo mejor no matamos en hecho, pero recuerdas lo que Jesucristo dijo: si tú le dices a tu hermano o lo insultas, es tanto como si lo hubieras matado. O cuando dice el adulterio no es únicamente el que se consuma, sino es el que sucede en la mente. Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva que ya no nos gustó tanto, probablemente algunos de nosotros seamos este tipo de personas que venimos a la reunión y después no existe un fruto de esa relación con Dios, sino tristemente el pecado da su fruto. Y vamos a ponerle todos los títulos aquí, ¿sale? Vamos a empezar capítulo 3. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y esta palabra conoció, claro está, que hace referencia a que tuvieron intimidad como pareja. La palabra es interesante porque esa misma palabra se utiliza en el libro de Éxodo cuando dice: y conocerán que yo soy Dios. Entonces está hablando de una unión muy profunda entre lo que sucede el hombre y la mujer y lo que debería de suceder entre nosotros. Obviamente no se refiere a un área sexual, pero esta unión completa con Dios, ¿no? Pero dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces Caín es el primer hijo que tiene Eva después de la caída. Si tuvo hijos antes, no lo sabemos y no es el punto, pero lo que sí sabemos es que Caín fue el primer hijo que tuvo después de la caída. ¿Por qué? Por lo que dice aquí Eva. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y lo que significa Caín es como algo así como: este es el bueno, o este es el hijo de la promesa, o este es el que esperábamos. Algo como eso es lo que significa Caín. Entonces Eva entendió, recuerdan la promesa que le dio Dios, dice que en tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces ellos estaban esperando un salvador. Ellos estaban esperando a alguien que les arreglara el problema en el que ellos habían caído. Y ellos ven a Caín como una forma de poder regresar. Es 4, ¿verdad? No sé por qué. Sí, es 4. La semana pasada leímos el 3. Es que quería ver si estaban poniendo atención, hermanos. Ellos creían que a través de esto, de Caín, iba ellos a regresar al huerto del Edén. Qué frustrante es cuando piensas que algo es la solución para tus problemas y resulta que no es la solución y aparte empeora la cosa, ¿no? Imagínate la expectativa que tenían ellos como padres de Caín y después Caín mata a su otro hijo y terminan perdiendo también a Caín porque se va, ¿no? Entonces, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Habían puesto su esperanza sobre este niño. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y a lo mejor, no sé cómo te imaginas a Caín, a lo mejor te lo imaginas con las cejas de enojado y con colmillos o algo así, pero probablemente Caín hubiera sido una persona que hasta nos hubiera caído bien, porque era una persona pues trabajadora, una persona sobre la cual habían puesto una gran expectativa, una persona que la tenían en gran estima porque decían, es este. Y aquí estaba Caín y dice que aconteció, andando el tiempo, y bueno, aquí hace un comentario al margen, ¿no? No tardaron miles de millones de años para descubrir la agricultura y establecerse en comunidades, ¿no? Vemos que fue pues muy casi luego. Entonces aconteció que andando el tiempo, no sabemos cuántos años tenían, pero pasó algún tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, perdón, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ya está ahí. Entonces pasa el tiempo y cada uno lleva una ofrenda a Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué le llevaron una ofrenda a Dios? Si recuerdas, la ley fue dada varios cientos de años después con Moisés, y aquí no había ley. Pero lo que podemos entender es que ellos concebían importante regresar algo a Dios, dar algo a Dios. Eso es algo que, digo, es muy del ser humano. Querer pagar de alguna forma los favores merecidos, ¿no? Más los favores dados. Pero vemos aquí cómo inicia este sistema y los problemas que vemos con estos. Llega Caín, llega Abel, cada uno con sus ofrendas, y sabemos, digo, todos conocemos la historia, dónde va la historia, y muchos han dicho que el hecho de por qué Dios no le gustó la ofrenda, o a veces lo decimos con esas palabras, Dios no le gustó la ofrenda de Caín es porque no era de sangre, ¿no? Si somos como eh, si vemos las ofrendas, tú ves una ofrenda de frutas como en algunas temporadas de las fiestas, ¿no? Que están ahí los puestos con las canastas y todo eso, pues se ven bonitas. A comparación de un pedazo de carne todo sangriento ahí, pues dices, la verdad yo me voy por la que se ve más adornada. Muchos hablan y dicen, es que sin sangre no hay remisión de pecados, como claramente lo dice el Nuevo Testamento, pero el problema no fue ese. Y ahorita lo vamos a ver. El problema no fue que la ofrenda de Caín fuera de frutas y la ofrenda de Abel fuera de sangre. El problema no era nada de eso. Aquí nos dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí descubrimos algo muy importante, que Dios, a quien vio primeramente, fue al ofreciente y no la ofrenda. Y que el ofreciente, no, si se dice así, no puede estar separado de la ofrenda. Tú traes algo a Dios, pero lo que Él ve es a la persona y después a la ofrenda. Y si la persona no es agradable, la ofrenda tampoco. ¿Recuerdas esta escena que vemos con Jesucristo de un hombre fariseo echando las monedas y una mujer pobre dando poquito, que realmente con esas cuentas no servía para mucho? Y Dios se agradó, Jesucristo señaló cómo Él se agradó de la condición, de la motivación del corazón de la mujer, porque Dios no necesitaba carne o frutas. ¿Para qué las necesitaba? Él estaba viendo la actitud del corazón de las personas. Y aquí quiero que veamos esto, porque estamos hablando de alguien que llega a adorar a Dios como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Venimos a adorar a Dios, venimos a conocer más de Dios, venimos a cantarle a Dios. Y quiero que entiendas que el día de hoy Dios está viendo algo mucho más allá de lo que te pusiste, mucho más allá de lo que puedas dar, mucho más allá de lo que tú percibas que vas a sacrificar. Él está viendo la motivación que hay detrás de todo eso. Y es básicamente lo que nos dice que a Dios lo llevó a agradarse de la ofrenda de Abel y no mirar con agrado la ofrenda de Caín. Hebreos 14:4 nos dice, por fe, Abel, por la fe, entregó más excelentemente ofrenda que Caín. Entonces la excelencia de la ofrenda de Abel radicaba en la fe, en que había fe detrás de esa ofrenda. ¿Y qué
¿O a qué se refiere fe? O sea, ¿que creía en Dios o qué? Dice también Hebreos, en ese mismo capítulo, dice en Hebreos capítulo 2 versículos después, que sin fe es imposible agradar a Dios, donde los que se acercan tienen que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces este versículo describe que los que se acercan a Dios deben de creer que Él es todo lo que Él ha dicho que es, y que le gusta lo que Él ha dicho que le gusta y que le desagrada lo que Él ha dicho que le desagrada. Entonces Caín y Abel se acercaron a Dios con actitudes diferentes. No podemos decir específicamente la de Caín pensó esto, pero sí podemos saber, por lo que lo dice la palabra, que Abel se acercó creyendo que Dios era todo lo que él decía y que se merecía todo lo que él decía. Y no así Caín. Caín se acercó con una actitud sin reconocimiento a Dios, sin creer que Dios era y se merecía todo lo que había dicho. Entonces, vemos aquí a dos tipos de personas acercándose a Dios. Y me gustaría que te pusieras a pensar no en el vecino, sino piensa en ti. ¿Por qué venimos hoy? ¿Porque es domingo? ¿Y porque es día de iglesia? Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó. La palabra que utiliza aquí hace referencia a cuando el bronce o el cobre está como al rojo vivo, que se pone rojo. Dice, se puso rojo Caín de enojo en gran manera. Y dice, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios sabía todo, Dios lo conocía todo, pero hace este tipo de preguntas para que ellos puedan, para que tú y yo podamos reflexionar. ¿Por qué estabas brillando, estabas rojo de enojo? ¿Por qué tu cara ya no es la cara feliz e hipócrita con la que viniste a mi presencia? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? ¿Te enojaste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Quiero que veas que cuando Dios expone el corazón de Caín y no acepta su ofrenda, lo que un creyente que cree en Dios y que tiene fe en Dios debería de hacer, pues es arrepentimiento y humildad. Si vas con un maestro y te dice, no, tu trabajo no cumple las expectativas, muchos hoy se ponen muy acá y empiezan a gritar al maestro, pero sabes que eso no te va a llevar en un buen camino. Lo más fácil es decirle, disculpe maestro, ¿me da otra fecha para entregarlo? Y así cambia la cosa. Y Caín se pone en esta actitud con Dios enojado porque él no había hecho lo que él esperaba. Estaba con la arrogancia y pretendía que Dios aceptara su sacrificio, su vida, a pesar de que Dios había dicho no. Y esto es una actitud que hay tristemente mucho hoy en la iglesia cristiana, que te acercas a Dios y sabemos que Dios nos acepta como seamos, pero en la base del arrepentimiento. Es decir, Dios te acepta con tus pecados, pero para que te arrepientas, para perdonarlos, para purificarlos, para transformar tu vida, no para que sigas siendo igual. Y muchos dicen, Dios, tú me tienes que aceptar así como yo soy, y así me voy a quedar, quieras o no. Y así no funciona la cosa. Y a veces somos tan arrogantes para decirle a Dios, me tienes que aceptar con todo mi pecado. Y te aguantas, porque eres amor. Y esto es la actitud que estaba teniendo Caín. Él estaba con todos sus pecados y estaba enojado porque Dios no lo había aceptado a pesar de sus pecados. Querido hermano, vemos a dos hombres que se acercan a Dios y podríamos decir, qué bonitos, pero vemos que empieza a haber una diferencia. Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la del otro. ¿Cómo la aceptó y cómo no la rechazó? Cómo la rechazó no sabemos exactamente cómo fue, pero algo como lo que sucedía en el Antiguo Testamento era que descendía fuego y se consumía la ofrenda y había una evidencia de que Dios había aceptado una ofrenda. Posiblemente fue así. Pero después de que no aceptan la de Caín, Caín en vez de arrepentirse, de humillarse y decirle, Dios, dame otra oportunidad, déjame corregirlo. Tienes razón, yo estaba mal. No, se enojó y quiso que Dios aceptara su ofrenda a pesar de todas estas cosas. ¿Sale? Y ahora, quiero que podamos ver también Isaías 1:18. Dios hace este tipo de preguntas. En Isaías dice, ven,
Pongámonos a cuentas, entremos en diálogo. Y si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré tan blancos como la nieve. Si necesitas una escobilla, pues te voy a dar duro, pero los vamos a limpiar. Eso es lo que estaba tratando de hacer aquí Dios con Caín. Entonces, cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, no era para humillarlo, no era para simplemente burlarse de él, sino le estaba dando la oportunidad de hacerlo de la manera correcta. Si bien había estado bien que Caín fuera a dar una ofrenda, el corazón detrás de esa ofrenda estaba mal. Y si Dios permitía eso en Caín, Caín se iba a acostumbrar a que la relación con Dios podía ser de esa forma, y entonces iba a estar terminando adorando a un Dios que no era Jehová. Cuando Dios te frena en alguna cosa que estás haciendo, cuando Dios te cierra alguna puerta, no es por mala onda o porque quiera verte sufrir, sino porque quiere evitarte que pienses que puedes vivir en pecado y aún así ser bendecido por Dios. Quiere evitarte esa tragedia, que básicamente es lo mismo que hizo en el capítulo pasado cuando dijo: voy a poner unos ángeles guardando el árbol de la vida, no sea que extiendan su mano y coman y vivan en pecado para toda la eternidad. Dios no quería eso, por lo tanto frustró el camino al árbol de la vida. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios nos da las oportunidades de decir: ven, mira, si el problema es el pecado, yo morí por ti y podemos arreglarlo hoy, pero necesitas acercarte. Cambia, y es lo que dice. Vamos a la siguiente parte. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Entonces le dice: Caín, no te estoy diciendo que no para siempre. Te estoy diciendo que no así. No como está tu corazón. No de esta forma. Si tú haces bien, la puedo aceptar. Pero necesito estas relaciones en base al arrepentimiento. Y sabes que es lo mismo con nosotros el día de hoy. Es exactamente lo mismo con nosotros. Dios quiere y puede usarnos. Dios quiere transformar nuestra vida. Pero necesitamos atravesar por el arrepentimiento. Dios dice: yo quiero y puedo hacer cosas contigo, pero no así. Necesitamos pasar por la base del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que yo limpie tus pecados. No es que algo pueda detener a Dios, pero es algo que a ti te detiene. La arrogancia, el orgullo de pensar que Dios debe de hacerlo así contigo. Eso es lo que le está diciendo a Caín. Oye, se puede, pero si tú dices que no, si yo, habiéndote mostrado tu pecado, que es lo que David dice, examíname, oh Dios, y muéstrame si en mí hay camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Entonces David estaba pidiendo a Dios: examíname, enséñame quién soy, pero después de que me has mostrado quién soy, guíame al camino eterno. Eso es a donde quiero ir, y es donde muchas personas ya no nos gustan, ¿no? A veces les decimos cuando estamos peleando con alguien más: a ver, dime qué piensas de mí, y te dicen, y está peor, ¿no? Cuando descubren lo que realmente eres. Y eso es lo que a veces hace Dios cuando cierra puertas o cuando trae algún tipo de disciplina. Pero el propósito es que cambiemos. Pero Él también le dice a Caín: y si no hicieres bien, si tú quieres permanecer en esa actitud, recuerda que el pecado está a la puerta. La posibilidad y el camino ya está trazado para que te alejes muchísimo más. Porque Dios sabía que en ese momento en su corazón ya había nacido lo que iba a ser. El pecado ya había contaminado su corazón. Era cuestión nada más de ejecutarlo. Y querido hermano, posiblemente lo has experimentado. Cuando tú te apartas de Dios y Él incluso te expone lo que estás mal, si tú continúas, simplemente consumas aquello que ya nació en tu corazón, que ya es pecaminoso, porque ya lo has deseado, y te enredas en cosas que no debías. Entonces dijo: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y lo vas a hacer parte tuya. Vas a caminar, vas a tomar esa copa de la cual no tenías que tomar.
Querido hermano, hermana, si ahorita que estamos diciendo esto, estás pensando, o más bien no estás pensando, sino Dios te está redarguyendo de algo, que estabas a punto, que ya empezaste y que Él desaprueba, frena, frena ese camino. No continúes por ahí, porque si bien hicieres, Dios puede cambiar tu corazón, el camino, pero si no, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Cuidado, ten cuidado con esas intenciones y pensamientos, porque tarde o temprano el pecado exterioriza lo que ya está dentro del corazón. ¿Sale? Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ahora el problema de Caín era con Dios. ¿Qué tenía que ver Abel, no? Él qué culpa. Pero aquí podemos ver cómo Caín estaba enojado con Dios. Había desechado el temor a Jehová, había desafiado a Dios y ahora iba a intentar destruir todo aquello que le recordara a Dios. Y eso era, o no importaba que fuera su hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y nuevamente no es porque no supiera, sino porque aún aquí estaba dando la oportunidad de la confesión. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso de guarda de mi hermano? Y cuando lees esto, lo que Caín estaba haciendo era básicamente burlarse de Dios. ¿No que tanto lo amabas? ¿No que habías aceptado su ofrenda? ¿No lo cuidabas? ¿Acaso ahora yo lo tengo que cuidar? ¿Hacer tu trabajo? Eso es lo que estaba tratando de decir Caín. Entonces había perdido completamente el temor a Jehová. Y quiero que veas esta escalera descendente. Primero llega a un lugar para adorar a Dios, como tú y yo. Dios expone su corazón, como lo hace la palabra a veces con nosotros. Y tuvo dos opciones: humillarse delante de Dios o endurecerse y seguir por ese camino. Y quiero que veas la importancia de estos momentos. Cuando tú lees en tu casa, cuando eres expuesto a la palabra, dice que es esta espada de dos filos y discierne y te expone. Y tienes que esperar cuando Dios está hablándote, dejar que duela. Pero tienes la opción de endurecerte o de ser transformada por ella. Si tú tomas la decisión de endurecerte y decir eso no es para mí, eso es para otra persona o lo que sea, el pecado está a la puerta y puedes llevar a consumar aquello que ya había nacido en tu corazón. Y después vemos el siguiente paso que ya había dado Caín. No solamente había consumado el pecado, sino ahora estaba poniéndose en contra de Dios. Al Dios que unas horas antes había adorado y le había llevado sacrificio, ahora estaba en contra de él, se estaba burlando de él, estaba desaprobando sus caminos. Y qué triste ver a una persona que dice conocer a Dios cuestionándolo, quejándose, maldiciéndolo, perdiendo toda clase de temor. Pero esto es exactamente lo que hace el pecado. Esto no es de extrañarse, esto es exactamente el camino que toma todo pecado. Te lleva no solamente a apartarte, sino ponerte en contra de Dios. Queridos hermanos, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a esto. Yo, tú, nosotros podemos parecernos a esto. La diferencia entre Abel y Caín es que creyeron que Dios era todo lo que él decía y obedecieron lo que él había dicho. Bueno, obedeció Abel. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Hasta este punto seguía esperando una confesión. Y si tú incluso has llegado a este punto en el que tu pecado se ha exteriorizado, no endurezcas tu voz. Hebreos lo dice, si hoy escuchares su voz, no te endurezcas como en la provocación del desierto. Porque puede ser, Hebreos trata este tema, puede ser que mañana tu corazón ya no esté sensible y que ya no sientas feo por lo que hiciste. Puede ser que mañana te acostumbres tanto al pecado que ya te dé igual y contestes como Caín. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Si Dios te está reconviniendo por algo, no te endurezcas. ¿Qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, Dios le dice, la tierra abrió su boca para recibir de tu mano, lo que le dice, la sangre de tu hermano. Y esa sangre grita justicia desde la tierra. Hermosamente en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Cuando nosotros vemos la crucifixión de Jesucristo, la tierra abrió también su boca para recibir la sangre de nuestro Creador, pero no de la mano de Caín, sino de la mano de cada uno de nosotros. Nuestras manos estaban manchadas de sangre por la sangre del Creador, y la tierra tembló, el sol se oscureció. Esto fue lo que pasó. Pero dice en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 24, que la sangre de Jesús clama mejor que la sangre de Caín, Abel, porque la de Abel decía justicia y la de Jesucristo, consumado es, he pagado por ustedes. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando nosotros vemos esta palabra, la voz de la sangre, la palabra en hebreo sangre está en plural, porque bajo la concepción judía, cuando alguien mataba a otra persona, no solamente mataba a esa persona, sino a toda su descendencia, a los hijos que pudo haber tenido, a los nietos que pudo haber tenido, a los bisnietos que pudieran haber salido de él. Y entonces cuando alguien mataba a una nación completa. Esa era la idea, y por eso en el original está en plural. Entonces dice, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, el castigo que Dios pone a Caín por haber asesinado, y es el primer asesinato que vemos descrito en la Biblia, el castigo era, vas a trabajar y no vas a recibir nada de eso que hacías. Vas a esforzarte y no va a haber fruto. Creo que era justo, y era un castigo pequeño para lo que había hecho. Pero lo que hace el pecado en la vida del hombre es exactamente lo que dice el 13. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Yo por qué? ¿Has encontrado este tipo de palabras en tu vocabulario? Reclamándole a Dios por qué te pasa lo que te pasa. Si yo he hecho tantas cosas buenas, Dios. Si yo te he llevado tus ofrendas, te compro unas flores, esto, lo otro. Y a veces nos vemos de esta forma, reclamándole a Dios que por qué nos pasa lo que nos pasa, cuando esto realmente no era nada. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Lo que merecía Caín era la muerte. El que no pudiera cosechar era poca cosa. Y a veces pensamos que Dios, ¿por qué me castigas con esta enfermedad? Cuando una enfermedad es poca cosa a comparación de lo que realmente mereces por tu pecado. Cuando la pérdida de dinero, pérdida de las cosas, lo que sea, es poca cosa. Pero a veces nos vemos de esta forma. Entonces quiero que veas esta escala o esta espiral descendente. Primero adorando a Dios, después siendo expuesto, después enojado por ser expuesto, después burlándose y yendo en contra de Dios. Y aquí ni siquiera reconociendo la culpabilidad de sus actos, haciendo poca cosa lo que él había hecho. Querido hermano, si hoy puedes ver tu pecado, sus consecuencias, y quejarte porque las tienes, has avanzado mucho en este camino. Necesitas darte la vuelta y entender que nuestro Dios, nuestro Salvador, su sangre sigue clamando, pero ahora para gracia, para perdonar tus pecados, no para que continúes igual. Recuerda lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que dice el libro de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis. Pero si hubieras pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay posibilidad, hay oportunidad. Versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra. Y mira lo que dice Caín. Y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera me halle,
que me hallare, me matará. Entonces, está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero saber nada de ti. Hoy te la pierdes conmigo. Qué ridículo, ¿no? Pero a veces de esta forma no sé si te ha pasado. Yo me he visto así de ridículo diciendo, Dios, yo no quiero saber nada de ti. Y Dios como que, qué preocupado estoy, ¿no? Ya tenía la preocupación de que me dijeras que no. Y dice, huiré o me esconderé de tu presencia. Y recordamos lo mismo que pasó el capítulo pasado. ¿A dónde huiremos de tu presencia? Escribe David, si me fuera a lo más alto, a lo más bajo, a lo más profundo, ahí estás tú. No hay lugar en el que nos podamos esconder. Y si el problema es la culpabilidad, no importa que corras, ahí va a estar. Y es mejor que esté. Porque en el momento que ya no haya culpabilidad, es que se ha cauterizado tu corazón. Y te has endurecido. Y has llegado a un punto en el de posiblemente no retorno para ti. Dice, huiré de tu presencia. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y aquí Caín se había convertido en una diva. Todo dramático. ¿Se te ha pasado que, no sé, se acaba el gas? Ay, no, pues de seguro ya se va a acabar el gas y voy a chocar. Nada más falta que se caiga el techo. Y todo el futuro, todo así horrible. Y es como, tranquilo, o sea, todo aquí aumentando las cosas. Que realmente se lo hubiera merecido. Cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces Dios pone esta señal en la que las personas podrían saber que él había matado a su hermano. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y esto se identifica generalmente con lo que hoy conocemos como China. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y aquí los detractores de la palabra dirán, ay, a ese versículo quería llegar. ¿De dónde salió la esposa de Caín? A ver, dime, ¿no? Una de las preguntas, digo, súper constantes y bastante como chistositas, ¿no? 900 años puedes tener muchísimos hijos. Entonces digo, esto ni siquiera es tema para explicarlo, pero ellos tuvieron muchos hijos. Caín no fue el único, Abel no lo fue el único, ya dijimos que pueden haber tenido hijos antes, muchos después, no sabemos cuánto pasó entre el nacimiento de Caín y este evento, pudieron haber pasado 20 años, 30, 400 años, porque en ese tiempo vivían mucho y para ese momento ya había muchas personas, ¿sí? En ese tiempo tenían hijos entre familias, no había una restricción para eso, entonces era algo, pues, digo, que pasaba. Y a Enoc le nació, se lo pues a Caín delante, versículo 16, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, que quiere decir consagrado, pero no consagrado a Dios, sino consagrado, dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Caín? Ya no quiero saber nada de ti, Dios. Se va y ahora levanta su propia ciudad. Ahora dice, voy a hacer las cosas por mis propias fuerzas. Voy a hacer lo mío. Ese es el camino que te lleva al pecado. Ahora decir, no necesito a Dios para triunfar. No necesito a Dios para hacer esto. Y en este mundo no lo necesitas. Puedes ser rico, puedes tener todo sin Dios. Pero ese es el punto, no tienes a Dios, no tienes nada. Voy a hacer lo mío. Y a Enoc le nació Irad, que quiere decir mula salvaje. E Irad engendró a Mehujael, que quiere decir herido de Dios. Y Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Lamec quiere decir pobre y bajo. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una, de la una fue Ada, y aquí es la primera imagen de poligamia que nosotros vemos. Y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y esta es la primera imagen de nómadas, porque en la antigüedad
todos vivían juntos. Entonces, aquí tenemos que ver, ¿qué es lo que hace Caín al huir de Dios? Quiere hacer lo propio, su propia ciudad, su propio nombre. Tiene hijos que describen dedicado para Caín, mula salvaje, herido de Dios, pobre y bajo. Y después vemos cómo se degrada más la condición de los hombres en pecado. Vemos la poligamia introduciéndose. Después nosotros vemos a personas ya no habitando juntos, sino buscando su individualidad, lo de ellos propio. Y vemos las primeras tribus nómadas. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y la connotación que tiene aquí esto en hebreo son aquellos que se dedicaban al entretenimiento. Entonces, los que buscan lo suyo, eso es lo que está tratando de proyectar, los que se dedican al entretenimiento. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y el contexto de lo que habla aquí son aquellos que crean armas. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Entonces vemos esta degradación. Busco lo mío, me dedico para mí, poligamia, aquellos que buscan lo suyo, buscan entretenimiento, armas. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. ¿Recuerdan que se dijo? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lo que Lamec estaba diciendo es, si Dios selló a Caín por un hombre que mató, a mí me va a tener que poner muchos sellos. Si él fue malo, yo voy a ser peor. Si Dios tuvo que tratar con él, que trate lo que quiera conmigo. Voy a seguir en este camino. Y vemos que el pecado había tenido todo este fruto. Ahora, como en las películas, nos regresamos al inicio, ¿no? Como al pensamiento de la persona. Está nuevamente ahí frente a Dios y le dice, Caín, si bien hicieres, puede cambiar esto. Y quiero que puedas pensar esto, hermano. Hoy tienes oportunidad si estás por tomar decisiones. Siempre hay oportunidad. Pero necesitas arrepentimiento. Necesitas acercarte a Dios. Quiero que veas por otra parte, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, que quiere decir en lugar de, o más apropiadamente, otro camino. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y a partir de ahí, dice, a partir de Set, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El contexto para esta frase es, empezaron a llamarse de Jehová o para Jehová. Es decir, que empezaron a seguir sus caminos. Y aquí podemos ver estos dos caminos. Puedes pensar neciamente que a ti no te va a pasar, que eso del pecado a ti no te va a dominar. Pero muchos lo han intentado y todos han fallado. Todos aquellos que le apuestan al camino del pecado terminan extraviados. Pero puedes transitar por este otro camino. El camino que se caracterizaba por buscar a Jehová. Y tu descendencia, tú puedes cambiar y tener la aspiración de algo diferente. No importa qué tan malo, tan pecador, tan horrible te consideres. A Dios no la impacta nada. A Dios no le cuesta nada. Él puede cambiar a todo tipo de hombre y mujer. Pero necesitamos rendirnos a Él. Me gustaría terminar con lo que empezamos. O bueno, con los primeros versículos. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, que no decaiga tu semblante para ira, sino para arrepentimiento. Acércate a Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de haber leído este capítulo, Dios. Padre, hoy podemos entender las causas, el por qué nos has frenado en varias ocasiones, porque has impedido que obtengamos fruto del trabajo, fruto de nuestra búsqueda de ti. Y es porque quieres no solamente cosas externas, sino un cambio completo de corazón. Y eso es lo que estamos buscando, Señor. Eso es lo que estamos deseando. Ayúdanos. Padre, convence de pecado, justicia y juicio a todos los que estamos aquí. Y enséñanos por qué camino hemos de andar. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Y a ti es a quien necesitamos, Dios. Bendito eres. Amén.